Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Antes que nada queremos saludar a nuestro amigo Rocco, que cumplió años en esta semana. Muy feliz cumpleaños y que lo disfrute mucho con su familia. Bueno, queremos tratar un tema hoy que es central. Se trata de la cuestión del transporte de larga distancia. Los micros cumplen un rol fundamental en el traslado de las personas en nuestro país. Fíjense ustedes, según datos oficiales, el 90% de los viajes de larga distancia sí se hacen a través de micros, de transporte automotor. Más de 13 millones de turistas se trasladan por año a nuestro país con este medio de transporte y estos conectan 900 poblaciones urbanas y alrededor de 2.000 localidades de la República. Es decir, es un tema fundamental para conocer cuáles son nuestros derechos como usuarios, que es siempre la propuesta que realizamos en nuestro programa. Para eso invitamos al doctor José Ramón, que es el titular de la Asociación Protectora, para que nos ilustre acerca de los aspectos que involucran esta temática. Queremos aprovechar, lo hacemos semanalmente, invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto el de Facebook, Consumo Respeto, como nuestra página oficial, consumorespeto.com.ar. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800 444 4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, José, a nuestro programa. Gracias por volver. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad que para mí es un placer venir al programa Consumo Respeto, porque la verdad que es una gran posibilidad que tenemos desde Mendoza de poder hacer que se sepa qué es lo que se hace con el tema de los usuarios y consumidores. Bueno, igual a pesar de que este año creo que no habías venido todavía, te podemos asignar la categoría de clásico del programa porque sí, ya has venido varias veces, sos siempre un referente para nosotros y la verdad que por los comentarios que nos llegan del público siempre nos ilustrás muy bien acerca de las diferentes cuestiones que tratamos. Bueno, muchas gracias por eso. La idea nuestra es hacer este trabajo de esta manera, ¿no es cierto? Tratar de que llegue a la gente esta forma de educar al consumidor, de educar al usuario, y bueno, y como en el caso que vamos a tratar hoy, no solo de educar, sino también de proteger aquellos derechos que tienen los usuarios, hoy hablando especialmente del derecho de los usuarios de transporte público de pasajeros. Bueno, nosotros acabamos de hacer una excepción al programa porque salteamos una presentación formal, porque presumimos que nuestro público ya te conoce, y aparte dijimos al principio que estamos con José Ramón, que además de ser abogado, de ser colega, es miembro fundador y titular de la Asociación Protectora. Bueno, y el tema que hoy nos convoca, lo decíamos al principio, es el tema del transporte de larga distancia, que a veces se trata poco, pero que es central. La mayor parte de los argentinos nos trasladamos a través de este medio, a pesar de que el medio aéreo ha ido creciendo y ha tomado un protagonismo importante también en los últimos años, sigue siendo el transporte automotor el medio principal.
Y entonces, bueno, la primera inquietud, lógicamente, es un poco cuál es el marco que regula esta actividad. Sí. Mira, lo primero que tiene que tener en claro todo usuario de servicio de transporte es que el servicio de transporte es un servicio público, que debe ser prestado por el propietario, que es el Estado, que como ante alguna decisión política por la imposibilidad de prestarlo directamente, claro, lo hace a través de del llamado a una licitación pública y lo hace a través de un concesionario privado. Entonces, la prestación del servicio nunca hay que perder el norte, que tiene que ser continua, tiene que ser eficaz, tiene que ser permanente, no discriminatoria y dando todas las posibilidades de que cada una de las personas que habitamos en todo el territorio de la Argentina puedan ser transportados aún desde los lugares más remotos. ¿Y por qué te digo esto aún desde los lugares más remotos? Es porque cuando hablamos del servicio público, en este caso de transporte, es universal. Es decir, no se puede privar a un ciudadano argentino de ser transportado desde los últimos rincones del país y confines de nuestro país. Primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que en nuestro país, a partir de que se concesiona la prestación del servicio, se crea un ente que es el que regula toda la instrumentación del servicio público, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y se la conoce con una sigla que es CNRT, o un número 0800 que figura en la mayoría de los colectivos urbanos, que tienen la obligación de llevar, porque un usuario cuando tiene un disgusto, en el momento de ser transportado, puede efectuar su denuncia a ese 0800. Pero lo importante es tener en claro que hay un marco legal que es controlado, dirigido y tendiente a proteger a los usuarios, que es la Comisión Nacional que regula el transporte. Bien, hay una serie de cuestiones prácticas que siempre son las que le interesan a la gente, porque cuando decide tomar un colectivo de larga distancia o uno interurbano, empiezan a aparecer muchas veces los problemas, y todo parte desde el mismo momento que uno saca el boleto, sí, o que va a la terminal a sacar el ticket para viajar, vamos a decir, de Mendoza, no sé, a San Juan. ¿no? Sí, sí. Entonces ahí lo primero es decir, bueno, yo tengo que verificar en el boleto algún dato, para estar tranquilo, debe haber algunas condiciones del contrato, transporte. Sí, siempre que nosotros vayamos a emprender un viaje de larga distancia que nos saque de nuestro lugar habitual de donde vivimos, lo primero que tenemos que controlar, que generalmente lo hacen, es verificar que la empresa tenga su domicilio. Muy importante verificar el domicilio de la empresa, el horario en el que va a efectuar su salida, el horario de llegada, el itinerario. Generalmente se establece si tiene escalas o no. Son los datos principales que van a ser lo que va a garantizar que mis derechos como usuario los pueda hacer valer en el caso que el concesionario del servicio cancelara, produjere una situación cuya palabra en inglés se llama overbooking, que es sobrevender en sus ventanillas más cantidad de pasajes de que las ubicaciones que tiene la capacidad del vehículo. Que a veces lo hemos tratado también en materia aérea, que es bastante... Exacto. Bueno, en materia aérea esto evolucionó muchísimo porque surge a partir de un pacto internacional que se firmó en Varsovia en el año 1942, y todos los países del mundo y todas las líneas aéreas del mundo tienen que tener un estándar de calidad en la prestación del servicio aéreo. Acá en Argentina, esta comisión que hablábamos recién, que regula el transporte, la CNRT, establece también las condiciones de mínima que debe requerir una empresa de transporte para prestar el servicio y satisfacer la necesidad del usuario, que es de ser transportado. Y en esto, lo que todo usuario tenemos que tener claro, el primer punto, que una vez que recibimos nuestro boleto y llegamos a la terminal de ómnibus, es decir, y nos lo entregan, a partir de ahí somos pasajeros en condición de usuario, en el que la empresa transportadora me tiene que llevar sano, salvo, en condiciones de seguridad hasta el destino en el que yo saqué el boleto. Primer punto a tener en cuenta. A partir de ahí se genera toda una serie de responsabilidades, que es que la empresa concesionaria tiene que tener un vehículo que esté en condiciones técnicas adecuadas, un conductor que tenga las habilitaciones de mínima necesarias para llevarnos conduciendo a través de las rutas argentinas ese colectivo, porque vamos a hacer un viaje largo, y tiene la responsabilidad de hacer que lleguemos a destino sano y salvo. Eso es central, es el deber de seguridad. Es el deber de seguridad central que tiene el contrato de transporte. Y, perdón. Sí. No, lo que quería decir es que, e incluso si perdiéramos ese ticket, también seguimos siendo
pasajeros en condiciones de reclamar por la falta de prestación del servicio en estas condiciones de las que hablaba. Cosa que nos va a ayudar a los fines probatorios tenerlo, exactamente, ¿no? que es lo que vamos a hablar enseguida. Con respecto, digamos, a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de este transporte, de este contrato de transporte. Horario, bueno, yo saco el ticket, Sí. dice el colectivo de Mendoza que va a San Juan sale a las 8 de la mañana. Entonces yo llego a las 8 de la mañana. El colectivo bueno, no está. No está. Entonces, ¿cómo es ahí? Yo, en lenguaje del caso, mira, tengo que bancar, puedo exigir algo. Sí, sí, siempre puedo exigir. Porque cuando yo saco el boleto, verifico, primero que nada, el horario. Planifico mi actividad privada, familiar, comercial, laboral, para salir a las 8 de la mañana y llegar a un horario determinado. Pero ¿qué pasa? La ley también prevé que existen situaciones extraordinarias, pero tienen que ser realmente extraordinarias, en donde el colectivo o el tren se tenga que demorar. No hay un plazo establecido. La ley habla de razonabilidad. En el transporte aéreo, por ejemplo, habla de 4 horas. Es decir, hasta 4 horas yo tengo, perdonando el término, que bancar, entre comillas, que el avión no salga o por algún desperfecto técnico. Una cuestión extraordinaria. En el colectivo no se establece un término, pero el plazo razonable está dentro de esas 4 horas que se presume tienen que solucionar el problema, ya sea cambiando el colectivo, es decir, pero informándole, y acá viene un punto, que es el derecho de la información que tenemos los usuarios, informándole a los usuarios que existe un problema, que si es un horario de almuerzo, le van a tener que asistir con la comida, a tener en cuenta ese punto. Es decir, si es un horario nocturno y se excede las 4 horas, le van a tener que proveer un lugar de alojamiento para pernoctar. Es decir, la empresa de transporte, en ese momento de solucionar los problemas extraordinarios que no le permitan salir horario, tiene que satisfacer las necesidades inmediatas que tiene un pasajero. Perfecto. Comida, alojamiento, es decir, todo aquello que permita que uno esté en condiciones de seguridad en una terminal de ómnibus, que enseguida vamos a hablar lo que pasó el año pasado cuando fue el paro nacional del transporte Bueno, que público. ustedes actuaron judicialmente y ahora Sí. vamos a comentarlo. Llegó el colectivo, Sí. al final era a las 8, pero salió a 9:30, pero ahí está. Entonces, yo tengo mi equipaje. No llegó. Bueno, llegó. No, bueno, ahí salimos, Sí. entonces yo ahí le digo al chofer, mire, yo tengo este equipaje. 7 valijas, 2 valijas, hay un límite. Hay un límite razonable, que generalmente en el transporte aéreo se establece en 2 bultos, Claro. que no superen los 23 kilos. En el transporte, cada empresa tiene una forma de satisfacer las necesidades de su usuario que va a transportar, pero generalmente son 2 bultos razonables, 2 valijas, y si no, tiene que pagar un exceso del equipaje que lleva o enviarlo por el servicio de carga que tienen las empresas generalmente. En esto los derechos y las obligaciones son recíprocas. Yo como pasajero no puedo transportar carga, ¿sí? Yo lo que tengo Claro. que transportar son todas aquellas necesidades personales. Correcto. No 2 puedo valijas. mudarme ese día. No en me el puedo colectivo. mudar en la cajuela del colectivo. Es decir, yo tengo que tener cierta precaución de llevar mis 2 valijitas. Es decir, todo aquello que no genere una incomodidad Totalmente. al resto del pasaje. También hay un tema de solidaridad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo llego a destino, salió tarde, lo que fuere, y no llegó la valija? ¿Cómo no llegó la valija? No llegó la valija. Bueno, nuestro consejo es no se retire de la terminal. No se retire de la terminal, conserve el pasaje y el ticket en donde consta que usted le entregó la valija para que la guarden en la cajuela, y tiene 24 horas, esto es muy importante tener en cuenta porque lo establece la reglamentación, tiene 24 horas para usted efectuar el reclamo de que le perdieron la valija, que llegó rota o que le faltan pertenencias. Y el reclamo hay que hacerlo por escrito. Y tener claro esto. Uno llega a las 4 de la mañana a la terminal de Retiro o a una sí, terminal claro. de provincia en donde nadie está en la terminal. Porque puede ocurrir que se rompió el colectivo, llegó tarde, llegamos y no está mi bolso. Siempre, en toda terminal de ómnibus, porque todo transporte debe empezar y terminar en una terminal de ómnibus que tiene control estatal, ¿no es cierto? Esta Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y ahí está la obligación de que exista siempre un servicio de seguridad policial. Entonces, si no está la CNRT para que lo atienda, está la policía. Es decir, siempre que yo llego, no está mi equipaje, mi reclamo lo tengo que hacer por escrito con cualquier papel que yo encuentre a mano. La policía está obligada a recibir la denuncia y establecer una copia que me tiene que quedar en mi poder de que yo reclamé dentro de las 24 horas que yo llegué del viaje. Muy importante eso. Bueno, y ahí se desata toda una serie de derechos que tenemos los usuarios, que es de presentar ese reclamo ese día, y la empresa tiene la obligación de entregarme
la maleta que yo le entregué en las mismas condiciones. De no entregarla, la empresa tiene un plazo de 30 días, es mucho, nosotros se lo hemos criticado eso, pero tiene un plazo de 30 días para satisfacer el reclamo de la pérdida del equipaje, ya sea entregando la maleta, que si se perdió va a ser difícil, o un monto equivalente al reclamo de la mercadería, de la ropa, de las cosas personales que yo llevaba en la valija, ¿no? Bueno, eso es bien interesante y además es bien práctico. Contanos brevemente, antes de pasar a algunas preguntas puntuales sobre derechos de los usuarios, ¿cómo fue el logro que ustedes obtuvieron judicialmente en Mendoza? Mira, creo que en el último programa, el año pasado, hablábamos de que los usuarios y consumidores en esta etapa de la vida nos pone como protagonistas. Y esto ocurrió en este fallo en Mendoza. El año pasado, en el mes de mayo, ocurre este paro nacional de transporte público de pasajeros de larga distancia y fue intempestivo entre el propietario, que era el Estado, le echaba la culpa a los empleados. Nosotros, en esto los empleados no tienen la responsabilidad, lo que tenía la responsabilidad de este paro era el propietario, que era el Estado, y las empresas concesionarias. Pero ¿quiénes fuimos los usuarios presos de esa situación en donde quedaron en todas las terminales del país varados un montón de personas que tuvieron que dormir en la terminal o en un hotel que debieron pagar desde su bolsillo? Nadie les dio de comer. Las ventanillas de todas las empresas estaban cerradas porque había como un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para reclamar por una cuestión fue un lockout, es decir, estaban pidiendo algo que mejorara las condiciones de la empresa y del personal. Bueno, los usuarios quedamos varados ahí. Nosotros en Mendoza, por una circunstancia especial, tuvimos cerca de 50 denuncias de la terminal de ómnibus de gente que estaba abandonada en la terminal de ómnibus. Bueno, un escribano constató esta situación, logramos a través de Protectora en ese momento que les dieran alojamiento en un polideportivo a las personas y al otro día presentamos una medida autosatisfactiva, así se llama, en la Justicia Federal de Mendoza. Y le pedimos a la jueza federal que tomara cartas en el asunto porque justamente toda esta gente que estaba varada en Mendoza iba a la oficina de la CNRT, que es el organismo que está obligado a prestar asistencia si las empresas se borran, como en este caso, y estaban cerradas. Estaba cerrada la ventanilla de la empresa, cerrada la ventanilla de la CNRT, y le dijimos a la señora jueza federal, tome intervención y haga que esto se solucione, porque acá hay mucha gente en la que está peligrando su seguridad, porque las terminales de ómnibus generalmente son lugares en donde si bien hay un destacamento policial, no hay todo un sistema de seguridad, sobre todo en altas horas de la madrugada. Bueno, eso la jueza tomó una medida, en alguna medida que no satisfacía todas las necesidades de la gente, pero logró hacer que se abriera la oficina de la CNRT, porque las empresas no había manera. Nosotros no estábamos satisfechos con eso y apelamos la medida a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Le dijimos, señores jueces, esto es necesario que la justicia tome carta, porque si las empresas que tienen la obligación de prestar el servicio cerraron la ventanilla, abandonaron a sus pasajeros, y ese es el término literal, abandonaron a sus pasajeros, la CNRT, que es el organismo estatal, no existía porque estaba cerrada, le pegábamos carteles en la puerta de la CNRT, íbamos nosotros personalmente porque el problema era grave, y empezamos a recibir denuncias de todo el país. Entonces ampliamos la denuncia y dijimos que esa medida autosatisfactiva se hiciera vigente para toda la Argentina. Y así lo sancionó en el mes de mayo de este 2014, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le dio una orden al Estado Nacional y a la CNRT que dispusiera la manera de indemnizar a todas esas personas que fueron perjudicadas por ese paro en el que quedaron presos del lockout empresarial y sindical. Bueno, nosotros creemos que ese es un trabajo que viene ocurriendo, porque en Mendoza, bueno, ya vamos a hablar, hay muchos casos en donde las acciones colectivas generan una manera de reparar esos daños que se ocasionan en situaciones como esta. Es decir, la Cámara Federal de Mendoza le ordena a la CNRT que en cada una de las terminales de todo el país van a tener que publicar un procedimiento en donde la gente sepa, sin necesidad de recurrir a ningún abogado, nada, pueda ir y reclamar a las empresas que lo transportaron y lo abandonaron una suma económica que satisfaga ese disgusto que tuvieron en ese momento. Yo no sé si esto toda la gente lo va a hacer. Lo que sí queda claro
es que a partir de ahora, todas estas empresas de transporte, al igual que las empresas aéreas, y ocurriendo un problema como este que ocurrió en todo el país, van a tener que satisfacer las necesidades de sus usuarios. Darles un hotel donde pernoctar, comida cuando pasaren más de estas 4 horas en demora de la salida del colectivo, permitir llamadas telefónicas. Es decir, van a tener que hacer esto una costumbre que satisfaga a sus usuarios, porque si no, económicamente van a empezar a tener graves perjuicios las empresas que abandonen a sus pasajeros. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos contás, es un logro que además, bueno, también nos gusta desde el programa contar cuáles son los avances concretos, no que los derechos que tenemos consagrados en las leyes sean simplemente una expresión de deseo, sino que a veces y cada vez más se hagan realidad. En este caso, nosotros creemos que es un puntapié inicial en el tema del transporte público de pasajeros, en donde las empresas concesionarias, cuando ajustan sus costos, tienen que prever que los pasajeros de los ómnibus que transportan no somos ganado, somos personas que requerimos de asistencia y de ser llevados al destino de la mejor manera, en condiciones de seguridad, salud y todo aquello que significa que es respeto por el derecho de los usuarios. La dignidad del consumidor. Fundamental. José, brevemente, porque el tiempo vuela y la verdad que los temas son sumamente atractivos. Decinos, el usuario que decide por cualquier circunstancia no viajar, ¿tiene derecho a la devolución del pasaje? Sí. ¿Tiene que aceptar una pérdida? Sí, siempre que nosotros compremos un pasaje y vayamos a cambiar las condiciones por un tema personal nuestro, con anterioridad a la fecha de partida, nosotros podemos solicitar el reintegro con una pequeña pérdida de los gastos administrativos en todo caso, pero siempre la empresa concesionaria del servicio público tiene que devolver el pasaje. Es decir, pero respetando una suma que no sea abusiva. Claro. Nosotros nos hemos encontrado... Y debe estar informada. Y debe estar, exactamente. Acá el punto está en el derecho a la información que tenemos los usuarios. Es decir, la empresa cuando me vende el boleto me debe decir las condiciones, en el caso de que fracase mi viaje, me tiene que decir qué cantidad de dinero me va a cobrar por la cancelación anticipada del boleto que yo saqué. Y por último, ¿qué pasa si la categoría no coincide digamos, con lo ofertado y con lo contratado? Si yo pido un coche cama y finalmente es un... Bueno, tengo derechos que son irrevocables. Es decir, el usuario puede reclamar en la misma ventanilla, ahí donde ese día parte el colectivo, es decir, reclamar que está siendo transportado en un vehículo en las condiciones distintas que contrató. Me va a transportar en un coche cama y resulta que es una semicama. Claro. Entonces, el señor tiene un problema. Nosotros en la página de Protectora hemos hecho una guía de reclamo muy específica, con toda la información que se necesita al respecto, y en cada una de esas circunstancias en donde no se respeta el derecho de la información, es decir, mantenerme informado, el derecho a tener la posibilidad de cancelar mi viaje, cuando se pierde un equipaje, es decir, todas estas situaciones que ocurren cuando viajamos pueden y deben ser reclamadas. Es decir, y hay todo un procedimiento, es fácil, es gratuito. Bueno, y vamos a acudir a la página Protectora también para asesorarnos, que es www.protectora.org.ar. Perfecto. Es muy completa las guías para poder hacer los reclamos. Es decir, y aparte no hay nada que no pueda hacer cualquier persona. Es decir, esto hay que tener claro. Y ningún personal de la ventanilla de una empresa nos puede sugerir otra cosa que no sea reclamar por aquello que yo he comprado en legítimas condiciones y sobre todo que he pagado, ¿no? Perfecto. José, bueno, ahí pusimos en pantalla la página de Protectora. Bien. Te agradezco una vez más que nos hayas acompañado. Vamos a volver a convocarte como siempre. Y la verdad que creo que todos hemos aprendido mucho acerca de nuestros derechos como usuarios de transporte automotor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por tener esta posibilidad de transmitir las cosas de Protectora. Muchas gracias, Javier. Seguimos en...
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800 444 4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.